Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí en Zoom, en esta capacitación que se llama Prevención de Gastos. Yo soy Armando Alfaro y la verdad es que me da mucho gusto que estén ustedes conectados porque no es un tema sencillo. Vamos a hablar de la realidad y miren, voy a empezar a avanzar porque siempre que me doy cuenta, cuando ya voy como en la sexta, séptima lámina, pues ya se nos fue casi la hora. Entonces, hay mucha información. Espero también que de tu parte estés poniendo mucha atención, tengas algo en que anotar, va a haber algunos datos que son importantes que tomes nota y sobre todo tu actitud. ¿Cómo debe de ser tu actitud? Pues estar al pendiente, estar al 100% poniendo mucha atención porque la dinámica de las presentaciones vía Zoom es que mucha gente va en el carro o está en su casa haciendo otras actividades y la verdad es que es muy triste, pero mucha de esta información se te olvida y ya no la consideras después de escucharla, a menos que entres y veas este video ya grabado en YouTube y lo repases y lo repases. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues obviamente son algunas recomendaciones que te pueden ayudar muchísimo a tener tus finanzas personales más sólidas y que tengas herramientas que te permitan mejorar de aquí en el futuro. ¿Por qué? Porque, como lo decía hace ratito, yo no sé cuál sea tu situación personal, no sé si tu situación sea de estar con los gastos y con los ingresos al día, que muchas personas están así, o si tienes holgura económica, si sientes que ya tienes mucho porque tienes ingresos de inversiones y demás, pero todo esto que te voy a explicar te puede servir para mejorar, ¿sí? Para estar siempre mejor. Y muchas de estas cosas y herramientas, pues la verdad es que también hay muchas aplicaciones, programas especializados que te pueden ayudar a sistematizar todo esto que es la prevención en el ahorro. Entonces, ahora sí, comenzamos. ¿Qué es prevención? Antes de comenzar, tómate un minuto para suscribirte y recibir así el aviso sobre los nuevos videos que iré subiendo. Y no olvides darle un clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Que esto es uno de los temas que mucha gente no prevé, los gastos que se vienen a futuro, pues es una preparación y disposición que hace una persona anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo que sabemos que va a pasar. Fíjense ustedes, solamente en México, la falta de prevención de gastos, especialmente en el ámbito de la salud, es un tema preocupante. ¿A qué se refiere esto? Y aquí hay un término muy bueno que se llama gasto de bolsillo. ¿A qué se refiere esto de gasto de bolsillo? Mire, tome nota. En México, y no nada más en México, esto puede ser en casi cualquier parte del mundo, el gasto de bolsillo en salud es del 43%, que es el segundo más alto en la OCDE. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes, es que gran parte de la población, cuando se viene un gasto inesperado, aquí en el tema de la salud es, por ejemplo, te fracturaste, te caíste, tuviste un pequeño accidente en el coche, te lastimaste y tienes que ir al hospital a que te revisen, te tomen radiografías, pues te sacan la cuenta y no tienes dinero para pagar de una cuenta bancaria o de un sistema que tengas ahí un seguro de gastos médicos. ¿Y de dónde va a salir? Pues de tu bolsillo, de lo que traigas. Y entonces, cuando la gente no tiene, hay diferentes alternativas. Unos le hablan al pariente, al amigo, oye, préstame, tengo que pagar gastos médicos o tarjetazos, se endeudan y así, ¿no? Hay muchas opciones, pero que tienden a endeudar a la persona porque no tienen un respaldo económico para este tipo de gastos o no tienen un seguro de gastos médicos que les ayude a que esto se los pague el seguro. Entonces, este gasto del bolsillo es que ante cada evento, ante cada situación, pues resulta que el dinero sale de tu, de tu cuenta bancaria o de tu bolsillo. ¿Ok? Esto es algo que es muy común y que dependiendo el gasto, pues puede ser algo que lo sortees rápidamente o inclusive ante
problemas de salud fuertes, pues resulta que pues la gente pierde grandes fortunas. Imagínense ustedes operaciones, gastos médicos fuertes. Si no tienes ese respaldo, te puedes gastar millones de pesos en muy poco tiempo y ahí sí, ni modo que le digas al hospital, pues que no puedes pagar. ¿Ok? Ahí, si no pagas, pues el paciente no sale del hospital y es un verdadero problema. Entonces, la idea es que nosotros tengamos esta capacidad de programar y de inclusive considerar aquellos gastos que ni siquiera es algo que es recurrente, pero que sí es probable que ocurra. Esto considérenlo. Hay cosas que son poco probables, pero que sí pueden ocurrir. Si tú, por ejemplo, manejas un automóvil, andas en la calle, pues tienes más probabilidades de tener un accidente que aquel que anda en transporte público. ¿Sí? Pero aquel que anda en transporte público constantemente también tiene un cierto riesgo de que el camión, el taxi, el Uber tenga un accidente. Entonces, casi nadie está libre de un cierto riesgo en tener un cierto accidente. Entonces, ¿por qué no programar tener ahorros específicos para poder enfrentar cualquier eventualidad? Esto es muy importante porque si no, de otra forma, pues todo tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de no tener ese ahorro, que es muchísimo mejor tenerlo a no tenerlo, que cuando lo tienes te puede sacar o te puede meter en un verdadero problema financiero? Bien, entonces tomen conciencia que no es un tema de, ay, a ver si lo hago, no, es un tema que con disciplina financiera lo tenemos que hacer sí o sí. Bien, no es algo de que, oye, y si no lo hago y me la juego, o sea, es mejor tenerlo a no tenerlo. Ok, ahora fíjense ustedes que hay temas que a lo mejor no los queremos o los evitamos, pero sabemos que los vamos a tener. Por ejemplo, si tú tienes una hija, no sé si en otros países sea como la costumbre, pero aquí en México pues hay dos opciones, ¿no? La niña cumple 15 años y muchos papás ahora están diciendo, oye, ¿qué quieres, hija? ¿Una fiesta con tus amigas, con tus amigos y también con todo el mundo de invitados? ¿O quieres un viaje o qué quieres? Y ahí las familias se gastan mucho dinero en eventos así. Entonces, si tú dices, oye, mi hija tiene 10 años, ¿por qué no empezar a hacer algo para empezar a prevenir ese gasto que sabemos que lo vamos a tener? ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, a lo mejor no importa si no le haces nada, no le haces fiesta, no la llevas a ningún lado, pero la verdad, y ahí es una de las cosas, es que todas las cosas que ocurren en familia tienen un impacto emocional en nuestros hijos. Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, es muy importante prevenir gastos por muchas razones, ¿sí? Pero sobre todo por algo que es tranquilidad, ¿sí? El hecho de que tú empieces a analizar, a prever, inclusive a llevarlo lo más profesional que puedas, a lo mejor en una hoja de cálculo, en Excel, en un cuaderno o como quieras, dependiendo tu nivel de conocimientos en sistemas, vale muchísimo la pena por el tema de tu tranquilidad personal. Entonces, hay estrategias muy específicas y esto también es importante que tomes nota. Estas por lo menos, hay muchas más, pero estas 5 estrategias yo considero que son realmente importantes que te pueden ayudar tanto a la parte de prevenir como la de proyectar y empezar a ver a futuro. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a empezar como a sacar nuestra bolita de cristal para empezar a ver lo que puede llegar a pasar en un futuro para que tú también sepas prevenir y no omitas, porque, bueno, déjenme decir las 5 estrategias y ahorita les digo esto. ¿Cuáles son estas 5 estrategias? Crear un presupuesto, creo yo que es la más importante. Revisar tus hábitos de consumo. Evitar usar tarjetas de crédito indiscriminadamente, porque hay gente que paga tarjetas de crédito, paga con tarjetas de crédito básicamente todo y por eso mucha gente se excede en sus gastos. También inclusive aquí dentro de las tarjetas de crédito, muchos bancos ya te permiten
poner el límite de crédito que tú quieras. Porque hay bancos que te dicen, te aumentamos tu línea de crédito y la gente, perfecto, ya voy a poder gastar más. No, si tú tienes la posibilidad, limita ese gasto en tarjetas a algo que no te permita gastar de más la misma tarjeta. Es decir, si tú eres muy gastador o gastadora, pues ponte un límite en tu tarjeta para que no te permita gastar más de ese que forma parte también de tu presupuesto. ¿Ok? Automatiza tus ahorros. Crea un sistema en donde en cuanto recibas tu quincena, recibas tu dinero, tu bono o lo que sea, ya tengas un sistema que te diga, ok, ese va a ir un porcentaje o tanto dinero a esta cuenta, 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 y ya repartí mis ahorros o inversiones para que este sistema también te permita siempre estar ahorrando, invirtiendo, diversificando y ganando más cada mes. ¿Ok? Ten metas financieras claras. También esto es muy importante. Ten metas financieras claras. Estas son las 5 estrategias. Nos vamos a enfocar en tener el presupuesto y en el tema de automatizar tus ahorros. Y las demás, pues es algo que tú puedes hacer sin ningún problema en cualquier momento. ¿Por qué? Porque revisar tus hábitos de consumo, pues es muy diferente el tema totalmente personal o cuando ya formas parte de una familia, ¿sí? Que yo siempre he dicho que es muy bueno que tú tengas tus propias finanzas, tus propias cuentas y las cuentas familiares. Por ejemplo, si estás casado, tu esposa, tu esposo tiene que tener sus propias cuentas y una cuenta para el tema del gasto familiar. Eso sería lo ideal. Ahora, si tú estás casado, tu pareja no trabaja porque es la encargada de cuidar a los hijos, de estar en la casa, entonces esa persona tiene dos opciones. Vivir del presupuesto que le ponga la pareja, el marido o al revés, porque ahora hay parejas que el esposo no trabaja, la esposa trabaja, como sea que sea, esa persona o tiene un presupuesto o debería buscar la forma de generar un ingreso propio. ¿Por qué? Porque lamentablemente una de las cosas que no se prevén es que uno de los dos pueda fallar, pueda no estar, pueda haber un divorcio, una separación o inclusive el fallecimiento de la otra persona que es la que traía el dinero a la casa. ¿Ok? Y como lamentablemente las estadísticas no mienten, pues muchas de las personas que mueren, pues a veces se mueren con deudas y en lugar de heredar algo que le quede a la familia, pues se queda heredando problemas. Bien, esto es bien importante. Y como les decía, el tema es la tranquilidad y el otro es la experiencia de vida en la familia. Si tú estás formando una pareja, tienes hijos y no arreglas tus finanzas personales, tus hijos lo que van a aprender es lo que tú has vivido y esta historia se puede estar repitiendo una y otra vez. Muchos de los traumas de infancia vienen porque los papás se peleaban mucho por el dinero. Muchas personas que tienen problemas financieros es porque escuchaban a su mamá o a su papá quejarse de la falta de dinero. Y estos son problemas que se repiten una y otra vez. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar nuestra bolita de cristal para que ustedes puedan ver a futuro y empiecen a tener una cualidad que es empezar a tener más conciencia de las consecuencias de los problemas que pueden existir a futuro si no prevén. Esto va a ser bien, bien importante porque, miren, muchas personas malamente pueden estar pasando por una buena situación financiera hoy, pero cuando no tienen arreglados ciertos aspectos, todo esto se puede caer como un castillo de naipes, como un castillo de arena en muy poquito tiempo. Yo lo he visto, un caso. Mis papás tenían unos muy buenos amigos en otra ciudad que vivían realmente muy holgado, tenían casas de cambio, fluía muchísimo el dinero, mucha riqueza. Ellos, si salías con ellos, te invitaban todo, pagaban las cuentas, mucha opulencia. Algo pasó que de repente se quedaron sin dinero y le empezaron a pedir prestado a todo mundo. Y como era una familia buena onda, mucha gente les prestó dinero, pero de repente, ¡pum!, se desaparecieron porque ya no tenían dinero para pagar.
Fue tal su problema financiero que ya no le contestaban a la gente, se desaparecieron, no contestaban los teléfonos y obviamente perdieron muchas amistades porque no supieron resolver sus problemas financieros y esto es muy común. Entonces, por eso te decía que sin importar tu situación actual, siempre es bueno tener a diferentes aspectos cubiertos porque hay personas que viven súper bien, pero dependen de una sola cosa, de una sola fuente de ingresos. Y eso es un error, eso es una muy mala estrategia financiera. Yo he escuchado a personas que dicen, no, hombre, yo me va súper bien, pues yo trabajo en bienes raíces y es lo único a lo que me dedico, a lo único que me dedico. Pues si hay una crisis en ese sector, si es el único ingreso que tienen, pues de repente todo eso se les puede venir abajo. Entonces, por eso la diversificación es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir teniendo cada vez más conciencia de los gastos a futuro? Pues simplemente es poner una línea de tiempo y pensar en las probabilidades de que ocurran ciertos eventos. Por ejemplo, si tú eres una persona joven y quieres casarte, vamos a pensar, eres hombre o mujer, no importa, y te quieres casar y tú te sientes el proveedor. Bueno, ahora con las parejas modernas puede ser que sea mujer que quiera establecer una relación con otra mujer, un hombre con una mujer, un hombre con un hombre, no importa porque esto ya es como cada vez más común, pero tiene que haber alguien de los dos que diga, pues, ¿quién va a pagar la boda? Entonces, en esta línea de tiempo que tú puedes establecer, pones tú hoy, pones una línea de tiempo futura y pones años por delante. Y este es un primer ejercicio que vale la pena hacer porque dices, a ver, en los próximos 3 años, ¿hay las probabilidades de que me case? Pues no, si tienes 15 años, si tienes 18, pero si ya tienes 25, 26, a lo mejor ya tienes pareja, ya andan pensando en esto, pues sí. Entonces puede haber un evento como una boda, una ceremonia o lo que sea, en donde va a implicar ¿qué? Gastos. Ahora, si ninguna de las dos personas tiene la capacidad económica, ese es uno de los grandes problemas que se dan en las parejas, es que les cuesta mucho trabajo darse el valor de enfrentar y decir, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar la fiesta o la ceremonia o lo que sea que sea? Y entonces nos hacemos, como dicen por ahí, nos hacemos guajes, nos hacemos patos o nos hacemos, como decía mi mamá, haces que la Virgen te habla, ¿no? Te quedas ahí como que papaloteando y realmente muchas personas no toman acción y piensan, no, pues que el otro lo resuelva, no, pues que alguien lo resuelva, o si no, oye, pues papás, ayúdenos, ¿no? Y si los papás también están en una situación financiera, pues entonces, pues no va a haber boda o va a haber una boda de muy baja calidad. Entonces, por eso es importante prever los gastos que van a venir a futuro para que si tú dices, oye, tengo una pareja, estamos jóvenes y en 2 años, en 3 años queremos hacer un pachangón, pues viene la parte de empezar a sacar cuentas, a cotizar, a tener un presupuesto que se puede aplicar a muchísimas otras cosas más para empezar a decir, oye, pues vamos a tener que empezar a ahorrar tanta cantidad de dinero mensual para llegar a juntar ese dinero, esos 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 pesos o lo que sea, para que esté el dinero ahí y podamos pagar todo lo que se necesite. Y esto aplica a muchísimas cosas. O sea, les puedo dar una lista desde lo más básico en una familia, los hijos, las colegiaturas, en qué escuela los vas a meter. O sea, su lista puede ser muy larga. A lo mejor muchos dicen, oye, pero es que está bien complicado porque entonces voy a tener que, pues sí, vas a tener que ganar mucho para ese estilo de vida, pero es el estilo de vida más abundante que te puedes dar y sobre todo más tranquilo, te va a quitar muchísimos problemas de cabeza, porque mira, a final de cuentas, esas cosas tarde o temprano pueden pasar. O sea, ¿cuántas personas no tienen familia y cuando ya empiezan los hijos a ir a la escuela, pues nunca se pusieron a trabajar en de dónde va a salir para mandarlos a la escuela?
o tantas cosas. Miren, les puedo decir que hay gente que sus coches están al borde de una falla mecánica catastrófica porque no tienen para pagar los frenos, la afinación, el cambio de aceite, el cambio de llantas. Ya las llantas parecen llantas de Fórmula 1, todas lisas y con cualquier cosita se pueden tronar. ¿Sí? Entonces, eso que lleva, la no prevención a que lleva, a que seguramente vas a gastar mucho más dinero en reparaciones, en accidentes, en problemas generados por la falta precisamente de prevención o de mantenimiento o de lo que tú quieras. Entonces, el primer ejercicio y algo que todo mundo tiene que hacer es empezar desde el análisis de sus ingresos y sus gastos. Por eso es importante crear ese presupuesto, porque esto nos pone en nuestra realidad, te pone en el piso, te tienes que poner los dos pies en el piso para decir, a ver, ¿cómo está realmente mi situación personal en mis finanzas para saber qué tanto voy a tener que ser creativo para hacer cosas diferentes? Hoy en día, y les digo esto sinceramente, tenemos muchísimas herramientas con las cuales nos podemos apoyar para mejorar nuestra situación financiera. ¿Ok? Desde el Internet, la comunicación, la información con los grupos, gente que ya trabaja, inversiones, o sea, hay muchísimas cosas. Antes, abrir una inversión era como solamente para la gente de dinero. Hoy cualquier persona, desde cantidades muy pequeñas, se pueden abrir inversiones para solucionar este tipo de problemas. Entonces, yo pongo un ejemplo muy simple, muy sencillo. Si tú tienes un ingreso de 100, desde ahí tú ya tienes que empezar a tomar decisiones de cuánto se tiene que ir a tus gastos y cuánto se tiene que ir al ahorro. Sí o sí, o sea, esto, amigos, amigas, no es negociable. No es, ya que tenga 30 años voy a empezar a ahorrar. Desde el momento, y esto es algo que se lo tienes que enseñar a tus hijos, desde el momento en que empiezan a recibir cualquier ingreso, que el chavito ya se fue a trabajar a un McDonald's, que se fue a ayudarle al tío al taller mecánico, que le va a echar la mano a no sé quién para ayudarle y que ya va a recibir. Desde ese momento, lo más temprano posible, a la edad más temprana, tiene que empezar a tomar la decisión de empezar a ahorrar. No es negociable. Ahora, hay personas que ya tienen 30, 40, 50 años que en su vida han ahorrado. Pues bueno, el estrés es terrible, los problemas se van acumulando, es una situación que va empeorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque los factores económicos globales llevan a que los pobres se hagan más pobres, los ricos más ricos y las crisis y los problemas están a la orden del día. ¿Ok? Entonces, si yo decido, oye, del 100% del 100 de mis ingresos, el 70% va a ser de gastos, entonces, ¿qué quiere decir? Que el 30% es para el ahorro y tú decides qué porcentaje. Tiene que ser por lo menos más del 10% para el ahorro. Entre más porcentaje de ahorro tengas, pues vas a tener más posibilidades de hacer mejores cosas con tu dinero. Pero pues yo me voy a un porcentaje 70-30, 70 gastos, 30 ahorro. A lo mejor hay personas que dicen, oye, pues hay un libro que me gusta recomendar que es El millonario de la puerta de al lado, en donde dice que los verdaderos millonarios tienen una vida muy económica, muy frugal, muy minimalista. O sea, no son estos millonarios que a veces tenemos la idea de que gastan en coches, en mansiones, en viajes todo el tiempo. No, al contrario, también tienen un presupuesto, sí disfrutan su dinero, pero no gastan en tonterías. ¿Sí? En cambio, los millonarios no muy con una conciencia amplia en la conciencia financiera, despilfarran. En lugar de ahorrar, despilfarran y entonces ahí tenemos miles de casos de artistas, deportistas, gente que hizo mucho dinero y que en 2, 3 años lo pierde todo. Entonces es un verdadero arte, pero también es disciplina, es trabajo personal, es algo que te hace, te fortalece como un buen ser humano. ¿Ok? Entonces,
La proporción es importante y si tú dices, híjole, yo no puedo ahorrar, te invito a que reflexiones por qué no puedes ahorrar. ¿Y en dónde viene esto? Pues en el análisis de tus gastos, ¿sí? Aquí viene esta parte que era una parte de los 5 recomendaciones para mejorar el tema de los gastos y del presupuesto y todo esto es, pues analiza tus gastos. ¿Por qué no puedes ahorrar? Hay dos opciones básicas. A, gano poco y los gastos de la vida pues son muy altos. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Tú ya lo sabes, seguramente ya te lo contestaste, pues ganar más, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene el diálogo mental de cada uno de nosotros, es la educación ya en temas más personales, ¿ok? ¿Qué nos dice tu diálogo mental? No, pues yo no puedo, es que gano poco, yo no puedo, es que no, ¿cómo voy a invertir si no tengo ahorros, no tengo dinero para invertir? Bueno, pues ese diálogo mental, por ahí estaba teniendo clases de lo que es el libro de Los secretos de la mente millonaria, y ese diálogo personal, pues lo tienes que dejar de escuchar y tienes que cambiar tu diálogo personal. No te queda de otra. Tienes que empezar a buscar sí o sí la forma de evitar gastos innecesarios. ¿Y cómo? Pues haciendo una lista, siendo muy sincero contigo mismo, un día de estos, un fin de semana, te sientas y empiezas a anotar todos tus gastos. Todos hasta los más simples, tontos que tú pienses que que tienes, anótalos, ¿no? Y están los gastos generales y los gastos especiales. Por ejemplo, la fiesta de 15 años, pues es un evento, una sola vez. A lo mejor después se casará y como buenos padres mexicanos también tendrás que ver por la boda de tu hija o de tu hijo. Entonces, pues estos gastos especiales son los que ocurren una vez al año o una vez cada cierto tiempo, que también es bueno que los vayas anotando. ¿Por qué? Porque te tienes que hacer a la realidad, porque alguien los va a pagar. ¿Ok? Y si tú eres papá, mamá, o papá soltero, mamá soltera, pues no te queda otra, o a menos que seas de los que van siempre con papá, mamá, y oye, papá, échame la mano, préstame dinero, o tienes una abuelita que te va a heredar, pues a lo mejor te estás haciendo a la idea de que alguien te va a heredar, pero si no, pues tú te tienes que hacer control, tienes que llevar el control de ese dinero y tienes que ser muy realista porque tú lo vas a tener que enfrentar. Y estamos hablando de gastos generales, pero también tenemos que pensar en los gastos que nos pueden meter en una complicación. Yo, por ejemplo, soy de la idea que cada uno de nosotros tiene que tener entre 6 y 12 meses de un ahorro para cuestiones de emergencia. Pero si tú puedes, por ejemplo, hoy un accidente, tengo un seguro de gastos médicos, un seguro de robo, un seguro para cuando me quedo desempleado, un seguro de pérdida total de la casa o de un incendio, lo que sea, y empiezas a cubrir eso con seguros, entonces, pues obviamente también tu situación económica está más tranquila y todos estos gastitos que pueden llegar a ser fuertísimos, los aminoras con un seguro específico, ¿ok? Porque vamos a pensar, si no tienes el seguro y no tienes el ingreso suficiente, una ida al hospital que te cuesta 100, 200,000 pesos, pues ¿de dónde va a salir? De lo que decía la otra lámina, del dinero del bolsillo, es decir, de donde puedas, ¿ok? Entonces ahí es donde te puede meter en graves problemas financieros el no tener cubierta esa cantidad. ¿Ok? Entonces, hay la opción de pagar ese gasto, vamos a pensar 100,000 pesos de un jalón que puede llegar a pasar, o pagar un seguro por a lo mejor, no sé, una quinta parte o no sé cuánto anual, y entonces este gasto anual o lo calculas para tenerlo y cubrirlo, o pues también te enfrentas a la posibilidad de llegar a tener en algún momento dado un gasto así. Y sería lo ideal que tuvieras previsto cualquiera de estos escenarios. Entonces, si tus gastos superan tus ingresos, esta diferencia, si no haces nada, se va a convertir en deuda. ¿Ok? Entonces les decía, hay dos opciones. Ganas poco,
no te queda otra más que aumentar tus ingresos, o la otra es, sí gano bien, pero gasto mucho. Soy un gastalón, una gastalona. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es, en este análisis, en esta lista de gastos, empezar a ver qué gastos puedes empezar a eliminar o a disminuir. ¿Ok? Entonces, todo esto con la idea de que hagas tu presupuesto. Si lo quieren hacer de una forma mucho más profesional, un poco más ordenada, pues en Excel pueden hacer una tabla como esta, en donde ponen los meses, enero, febrero, marzo, y todos los meses, y aquí ya pueden empezar a enlistar sus gastos. El mismo Excel le ponen una fórmula que te sume y entonces al final pueden tener el total del gasto y después vienen esos gastos especiales que ustedes pueden en Excel decir aquí año 1, año 1, pero también lo pueden extender a 2, 3, 4, 5, tantos años quieran por delante, sobre todo pensando en esto que les digo, en estos gastos especiales o extraordinarios. Por ejemplo, ay, tengo ganas de que en diciembre ir a visitar a mi familia, a algún amigo, amiga que vive en el extranjero, un viaje de 2 semanas. Pues sí, haces el presupuesto, sacas cuentas y dices, ok, en esta fecha futura voy a tener un gasto de 150,000 pesos, que es un gasto totalmente especial, es un gasto único, pero también si dices, oye, cada año tengo que viajar porque yo quiero y entonces voy a estar viajando porque es un gusto personal o quiero comprarme un coche cada 3 o 4 años, pues entonces tú puedes empezar a poner gastos a futuro muy específicos que te van a dar, porque a lo mejor aquí tus gastos, vamos a pensar, tus gastos generales, renta, colegiaturas, internet, pues son gastos que se repiten mes a mes, ¿no? ¿Ok? Y tú puedes decir, pues gasto en promedio entre 50, 100,000 pesos o 50,000 o 70,000 pesos, como sea, incluyendo ya algunos gastos especiales, pero va a haber otros gastos que se den a lo mejor una vez cada 6 meses, ¿sí? O a lo mejor hay gastos que se dan una vez al año. En la tabla de Excel, pues tú irás viendo que mantienes un gasto, pero a lo mejor cada 6 meses aquí se incrementa a 120,000. ¿Ok? ¿De qué nos sirve todas estas proyecciones a largo plazo en que tú dices, oye, a ver, si en un año tengo un gasto total, esto está muy sencillo cuando alguien te lo explica, pero tú dices, ok, tengo un gasto total aquí ya nada más con esto de 270,000 pesos en un año y divido 270,000 entre 12 meses, pues me da un gasto mensual de tanto y resulta que mis ingresos no alcanzan. Entonces, eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Que voy a fallar y no voy a tener el dinero para hacer este viaje o para estos gastos extraordinarios. Eso es tu realidad. Eso es la verdad acerca de tus finanzas personales. Aquí viene la parte emocional, el trasfondo emocional de todo esto. Cuando una persona, y fíjense muy bien en esto, cuando una persona tiene ya varios años y no consigue lo que quiere, se hace un hábito, un mal hábito de no conseguir las cosas que quiere y entonces su mentalidad se hace derrotista. Esa persona va a ser muy difícil que haga algo porque ya está programada mentalmente para fallar, para boicotearse, para sabotearse. Es una persona que puede empezar algo y a los 2 meses lo abandona, porque ya sabe subconscientemente que no lo va a poder lograr. Entonces, si tú le dices, oye, vas a poder viajar, mira, vas a hacer esto, esa persona podría decir, híjole, me encantaría, pero en el fondo su subconsciente lo va a programar a fallar porque se empieza a hacer un hábito. ¿Ok? Esto espero que quede muy claro, porque esto, imagínate en un niño, imagínate en un joven en donde su familia, su medio ambiente, su papá, su mamá o quien sea quien lo esté educando, son de las personas que no pueden, nunca han podido, no hacen ahorros, nunca salen de vacaciones,
ese joven, ese niño, si tú tienes niños, los puedes estar programando al fracaso. O al revés, si les enseñas a hacer esto, sus presupuestos, programar sus gastos, ahorrar, a invertir, diversificar, pues esa persona puede ser una persona muy, muy exitosa. Cuando tú tienes planes, puedes empezar a hacer ahorros muy específicos, tantos quieras, y la fórmula es exactamente lo mismo. Tú haces un presupuesto mensual, haces un presupuesto anual, sacas la cuenta y dices, ok, pues mis gastos son en promedio tanto mensual y a partir de ahí vienen las metas muy específicas. Crea ahorros específicos para tus gastos más importantes o más altos, inclusive algunos que son probablemente que no ocurran. Pero acuérdense que la ley de Murphy dice, en cualquier momento puede ocurrir un evento que no tenías pensado y que puede ocurrir. Pues hasta eso es importante considerar. Por ejemplo, estaba viendo en las noticias, allá en Los Ángeles se están formando grietas muy grandes que están afectando cientos de casas que cuestan millones de dólares. Bueno, una persona pudo haber pensado que el lugar donde vive es 100% seguro, que nunca va a pasar nada. Bueno, ¿y qué tal si ocurre algo? Una inundación, un terremoto, lo que sea. Se abre una grieta, surge algo, un hoyo muy grande que ya ha pasado, no es algo que yo me esté inventando, pasa todo el tiempo, toda la vida ocurren este tipo de eventos. Y entonces, ¿qué pasa si pierdes tu coche, tu casa? ¿Qué pasa si tu esposo, tu esposa muere y era el que daba el dinero para la casa? ¿Qué pasaría si ocurren este tipo de eventos? Es mejor que estés preparado, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ojo, si tu ingreso no es suficiente para pagar tus gastos personales o familiares, pues haz un plan familiar, habla con tu familia, habla con tus hijos, sé muy sincero con tu esposa, con tus hijos y díganles, oigan, pues no nos podemos dar estos lujos ahorita, pero vamos a hacer un plan para salir adelante, para entonces sí tener todo eso que queremos. Para un hijo es mejor escuchar a sus papás, ponerse de acuerdo y tener ideales, tener metas, a, por ejemplo, el caso de esta niña que está aquí, escuchar a sus papás gritarse, maldecirse, maldecir al jefe, al dinero. Esta niña, si se queda con este medio ambiente familiar, esta niña va a tener, como dice aquí, vivencias que le van a generar situaciones emocionales que pueden ser heridas que le afecten, y anótalo, toda su vida. Ahora, yo estoy a través de los videos que hago, pues enseñando que hay muchas herramientas para que tú, si tú ya las tienes, tú ya eres mayor, tú ya eres un adulto y tienes heridas emocionales referentes al dinero, pues las puedas sanar lo más rápido posible y ahí tienes que poner en tu presupuesto terapias, ¿no? Terapias, cursos, cosas que te ayuden a superar esto, porque si no, esto te va a afectar toda tu vida, ¿eh? Y mira, yo tengo muchos años trabajando en temas espirituales, a lo mejor no tan materiales, cuestiones energéticas y demás. Y créeme, hay la parte kármica, no nada más en temas de lo que hicimos, fuimos buenos o malos, sino también hay karmas financieros que herencia familiar se quedan por generaciones cuando no se resolvieron, por ejemplo, peleas entre hermanos, herencias que se las disputaron, que terminaron matándose. Todo esto va generando una situación energética que atrae más de lo mismo. ¿Ok? La abundancia trae más abundancia. Los problemas atraen más problemas cuando no se resuelven. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué estilo de vida quieres tener? ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿El que siempre vive al día, con la tensión, con el estrés, mordiéndose las uñas al final de cada quincena? ¿O quieres empezar a resolver las cosas? Ahora, viene un tema muy, muy, muy importante. Ahora que los temas de inversiones están de moda, hay mucha gente que comete un error. Pensar que el dinero
y el flujo de efectivo que le da una inversión o un ahorro, vamos a decir un ahorro que genera un rendimiento, va a ser eterno. Yo leo mucho y también es una muy buena recomendación que les doy. Leo mucho a un economista y escucho sus podcasts, que es Saifedean Ammous, que tiene un libro por ahí, Jonané, si lo puedes poner en el chat, el libro de El patrón Bitcoin, el patrón Fiat, los principios en la economía. Este economista habla de cómo debe de ser nuestra actitud de inversionista. ¿Ok? Un inversionista no invierte en una sola cosa. Eso es muy riesgoso. Otra, un inversionista sabe que el dinero que está puesto en un negocio o en una inversión no es de él todavía. Ojo, abran los ojos con esta información. Miren, les voy a dar dos ejemplos nada más para ya terminar e irnos a las preguntas. Hay personas que dicen, construye un edificio y lo pongo a rentar. O compro una casita, compro dos y estoy teniendo una renta mensual. O abro una inversión y estoy obteniendo un rendimiento mensual. Nada en las inversiones es eterno si tú no lo estás renovando, si tú no estás ampliándolo o diversificándolo. Ha sucedido de gente que se confía, tiene sus casitas, pero pasan los eventos. Pasan estas cosas que suceden, como lo que les dije de la grieta en Los Ángeles, como un socavón, como una lluvia que destruye los cimientos, cosas que terminan destruyendo ese ingreso. Cuando tú dependes de un ingreso o te acostumbras a vivir de una inversión y esa inversión falla por la razón que sea, te puedes quedar peor. Entonces, la idea es diversificar, ampliar tus ingresos, fortalecerlos y estarlos renovando de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay tendencias. Hay procesos que duran cierto tiempo y después desaparecen y después salen cosas nuevas. Y aquí algo que nos dice este economista es que muchas personas no prevén los cambios cíclicos, las modas, no prevén que hay cosas que a lo mejor ya están saturadísimas. Si todo el mundo invirtió en algo, por ejemplo, les pasó a los que siembran agave, todo el mundo quería sembrar agave porque andaba de moda hacer tequilas. Pues resulta que ahora hay muchísimo agave y el precio del agave se fue al suelo y toda la gente que tenía muchísimo agave, pues ya no sabe qué hacer con él. Y hubo gente que le invirtió y así como en eso hay gente que le invierte a las modas, que al aguacate, al agave, a las berries, a las fresas, a este tipo de inversiones, a bienes raíces, cuando ya el mercado está saturado. Entonces, ojo con las inversiones porque también tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de lo que apenas está en crecimiento, de lo que ya llegó a la madurez, de lo que ya está sobresaturado, ya hay mucha oferta, porque entonces si tú estás en ese sistema de inversiones, pues puede ser que no te estés dando cuenta que ya en un poco de tiempo se va a ir para abajo y puedes caer en una situación financiera muy, muy pesada. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es la información. Repasen obviamente en el video y si hay preguntas que me pueden dejar ahí en YouTube, de aquí haré otra capacitación, otro video para darle seguimiento a este tema. Muchísimas gracias. Yo soy Armando Alfaro y nos vemos en el próximo video.